bienvenidos a un programa más de Entending y el día de hoy fijamos la atención en la lucha de las mujeres que como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mujeres de todo el mundo salimos a las calles a alzar la voz para reivindicar nuestros derechos y la exigencia de erradicar la violencia de género. Y para ahondar en el tema, saludo con mucho gusto del otro lado de la pantalla a mi compañera Jacibe Jiménez. Hola Jaci, ¿qué tal estás? Hola Yadi, muy bien, espero que tú también estés igual y bueno, pues muy emocionada de abordar este tipo de temas y como dices, en México se vivieron diversas manifestaciones en el marco del 8 de marzo y pues bueno, no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales. Claro, y creo que estas manifestaciones nos dejan muy claro el hartazgo de las mujeres frente a la violencia que oprime de diversas formas a este género y sobre todo pues la violencia doméstica que ha incrementado significativamente, pues muchas mujeres han tenido que quedarse en casa con su agresor, ¿no? Siendo violentadas de diferentes formas, tanto psicológicamente como físicamente y por supuesto económicamente. Así es, pues sí, hay muchas problemáticas que aún hay que abordar, pero también hay que reconocer que las mujeres han ido ganando terreno en diferentes ámbitos, como en lo político, en lo cultural, en lo social. ¿Y qué te parece si para ahondar un poquito más en el tema, vamos a ver la siguiente sección? Vamos a verla. Mujer, no eres un cliché, ni un monumento, ni un ramo de flores, ni una consigna, mucho menos una marca, ni un partido político, ni un accesorio. Mujer, tú eres libertad, eres utopía, eres lucha, eres vida. Este poema a la mujer del escritor y educador Abel Pérez Rojas invita a reflexionar. El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. En su momento, el papel que desempeñaba se limitaba a ser madre, ama de casa y esposa. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar espacios en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto en la educación como en lo laboral y profesional. El 8 de marzo ha sido un parteaguas para visibilizar la lucha por nuestros derechos, lo que ha permitido desarrollarnos en áreas como el deporte, la ciencia, la política y la cultura. Aunque hay logros que es importante reconocer, aún falta mucho por hacer para terminar con la brecha de género. Bueno, pues como ya vimos, la lucha por legitimar los derechos de las mujeres, pues tiene mucho todavía por hacer y pues bueno, esta lucha se remonta a 1791 con la activista francesa Olympia de Gouges. Ella redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Sin embargo, fue hasta 1975 que en México se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre la mujer celebrada en México y es aquí donde se reconoce la participación política de la mujer en el desarrollo social. Sin embargo, pues estas movilizaciones nos dejan claro que todavía falta mucho que hacer. ¿Tú cómo ves casi todos estos movimientos? Así es, creo que la lucha por los derechos de las mujeres es muy antigua, pero contemporáneamente hemos tenido grandes avances como la ley Olimpia, la ley Ingrid, la despenalización del aborto tanto en la Ciudad de México como en el estado de Oaxaca. Pero ¿qué te parece si vamos con Paulina para que nos hable un poco más acerca del contexto actual de la mujer en México? Desde el 8 de marzo de 1975, la Organización de las Naciones Unidas decretó el Día Internacional de la Mujer, una fecha que a veces pierde su significado y se confunde como un día de celebración a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, existe una historia y significado detrás de esta conmemoración. A mitad del siglo XIX se dio un movimiento obrero en el que miles de mujeres comenzaron a alzar la voz alrededor del mundo debido a las grandes limitaciones que tenían. No derecho al voto, no derecho a manejar su dinero, su formación y sin derecho a decidir sobre su propia vida. Hay diferentes versiones sobre el origen del 8 de marzo, pero ha sido acumulativo y ha sido muy importante, sobre todo en los últimos años, la nueva generación, o sea, tu generación, la generación joven, le ha dado un nuevo aliento de lucha, mucho más que de celebración, de lucha. Llega el momento en que la mujer se harta de las desigualdades, se harta de la violencia, se harta de la discriminación. Y entonces, ¿qué pasa? Se empodera. Actualmente, 2.700 millones de mujeres no tienen oportunidades laborales en comparación con los hombres. En la política, menos del 25% de los parlamentarios nacionales son mujeres. 1 de cada 3 mujeres sufren violencia de género y diariamente de 7 a 10 mujeres son asesinadas. Menos del 7% de mujeres son las que están al frente de las empresas con más dinero en el mundo.
Durante la pandemia, muchas mujeres han estado al frente del sector salud, el cuidado y la investigación científica. Sin embargo, ganan 11% menos en comparación con los hombres y a nivel mundial perciben un 23% menos de ingresos. La desigualdad se ve más marcada en la violencia y el acoso, las labores domésticas y cuidado de niños, niñas y ancianos. La brecha salarial, siendo México el que encabeza la lista de 37 países. Acceso al crédito, ahorro para el retiro, presencia en la ciencia e investigación y deserción estudiantil. Tú eliges al hombre más pobre del mundo y a su lado hay una mujer más pobre que él. Entonces, esa es la situación internacional, esa es la situación global de la vida de las mujeres y de las niñas. Ese camino interior de la subordinación y el camino de la dominación es un camino que se puede deshacer, pero que se tiene que empezar individualmente. Igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, pero antes de alcanzar esta meta, las mujeres por sí solas han conseguido ganar muchas batallas, como el derecho a la educación, al trabajo y salario propio. La alerta de violencia de género contra las mujeres establecida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, derecho a la no violencia digital con la Ley Olimpia. La despenalización del aborto ya es una realidad en la Ciudad de México y Oaxaca, y el derecho a la protección de datos de víctimas de feminicidio con la Ley Ingrid. Una ley muy importante fue la ley de paridad, es decir, que las mujeres, que haya mecanismos que garanticen que las mujeres puedan llegar a puestos de poder. Obliga a que haya en paridad la misma representación de mujeres que de hombres. A las mujeres se nos había negado el derecho de la ciudadanía y ese ha sido un logro que hoy sin duda está absolutamente constituido. Ahora está en debate y prácticamente va a ser un hecho la reforma constitucional del artículo 4 y del artículo 73 sobre el derecho al cuidado. Eso también es parte de eso que llamamos la paridad en acción, cómo las mujeres en el poder, en este caso en el poder legislativo, impulsan agendas que son agendas de género. El siglo XXI fue declarado por la ONU como el siglo de la mujer, consolidando su fuerza, su participación, carácter, decisión y liderazgo, rompiendo estereotipos y roles de género. La presencia femenina es clave para el desarrollo, conocimiento e innovación del futuro. Una mujer no se puede emancipar solamente ella, sino que tenemos que buscar la emancipación de todas las mujeres en la medida de sus desigualdades materiales que tienen que ver con la edad, la raza, como yo decía yo, la clase y con otra serie de necesidades que no son las mismas para todas las mujeres. Este 8 de marzo y todos los días es importante recordar y reconocer que incluso en el momento de más represión se alzó la voz y se peleó con inteligencia y unión. A pesar de las cifras tan alarmantes de la situación de la mujer en México, el camino continúa y el empoderamiento femenino se ha pronunciado como nunca antes. Así es, la mujer ha ido ganando terreno en diferentes ámbitos y uno de ellos es en el deporte a nivel profesional. Aunque hay diferentes desigualdades como la cuestión de los salarios o los malos contratos, también se ha visto como invisibilizado en los medios de comunicación. ¿O tú has visto, Yadi, en cadena abierta la Liga de Fútbol Femenil? Pues la verdad es que han sido muy pocos partidos los que he podido ver en cadena abierta y pues justo esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres claramente permea la inequidad de oportunidades laborales y económicas y por supuesto profesionales. El fútbol es solo un ejemplo de las muchas desigualdades en las que se vislumbra la discriminación hacia las mujeres. Pero pues para conocer de cerca este ejemplo, algunas mujeres futbolistas nos comparten su testimonio en la siguiente nota. Han pasado 4 años desde que inició la práctica profesional del fútbol femenil en México y actualmente se juega el 8º torneo en la historia de la liga. El inicio de los campeonatos en 2017 fue un hecho histórico para el deporte mexicano, pero la desigualdad de género y la falta de recursos económicos han marcado su desarrollo. Algunas compañeras llegan en bici al club, siguen llegando en camión. Es una realidad, ¿no? Que no podemos vivir de esto. Muchas compañeras de otros equipos pasan por lo mismo, tienen que pagar renta, son foráneas. Es una realidad, no podemos vivir con ese sueldo. Porque, ojo, yo ganaba 4,000 pesos al mes, pero hay compañeras que ganan menos que eso. Si ustedes se ponen a ver, es imposible mantenerte con 2,000 pesos al mes, si tienes que gastar en transporte, en comidas, en renta.
creo que deberían de tener más impacto, que lo deberían de tomar los medios, que deberían de pues hacer un llamado de atención para el club. O sea, el club, o sea, Chivas fueron las primeras campeonas y pues hasta ahí se quedó, o sea, en que no se le dijo por qué no estaba jugando, el salario era bajísimo y pues la llamada de atención realmente no sucede. O sea, ya no se le da seguimiento. Sí deberían de los medios tomar un poquito más de este tipo de contenido en lugar de hablar de las fotos de Instagram o los videos de TikTok de las futbolistas, y darle peso a esto que es lo realmente importante y lo que pues tiene en problemas ahorita la liga. O sea, sueldos con los que una jugadora no puede vivir. La desigualdad en los salarios y los recursos destinados al fútbol femenil han sido un asunto pendiente en la Liga Nacional y a nivel mundial. En marzo de 2019, varias futbolistas de la selección estadounidense hicieron una demanda por discriminación salarial, proceso en el que continúan las deportistas. Ellas como mujeres deportistas, utilizar la plataforma y no solamente ser el ejemplo como deportista profesional, sino ser el ejemplo como deportista profesional y como quien no solamente se dedica a eso, sino también hace la labor de levantar la voz y hacer visibles todas estas problemáticas. Además de los salarios, hay otras cuestiones que se han señalado en la Liga Femenil. En 2020, varias futbolistas publicaron el manifiesto Cuando Todas Juegan, donde hacían referencia a 5 puntos necesarios para resolver las diferencias entre el fútbol masculino y el femenino. Creo que hay esfuerzos aislados por pocos clubes, por pocos medios de comunicación y creo que en cuanto a ese manifiesto no hay tanto avance. O sea, creo que del año pasado acá no se avanzó mucho. Hablar de igualdad de género es importante en las diferentes áreas de desarrollo. Ser futbolista, basquetbolista o beisbolista debería ser una profesión con las mismas condiciones para todos, con un salario digno que lleve a los deportistas a vivir de ello. Regresamos a En Trending para seguir compartiendo ideas y opiniones que nos permiten comprender la importancia de las pugnas del movimiento de las mujeres. Un punto importante que hay que abordar es la concepción que tenemos sobre la menstruación, que por mucho tiempo pues la hemos visto como algo vergonzoso o como un padecimiento, cuando en realidad es un proceso biológico de lo más natural. Recientemente en Michoacán se ha promulgado la ley de menstruación digna. Jasi, ¿tú cómo ves esta iniciativa? Pues yo creo que es una iniciativa muy importante que debemos empezar a retomar, ¿no? Esta ley establece que las autoridades educativas creen materiales para orientar a los alumnos sobre este tema tan importante, pero ¿qué te parece si vamos con Viri que nos cuente más a detalle? Vamos a verlo. Estoy en esos días. Son cosas de mujeres. Ando indispuesta. Andrés, ¿el que viene cada mes? Existen muchas maneras de referirnos a la menstruación sin nombrarla, y es que aún en la actualidad hablar de ella continúa siendo tabú, lleno de prejuicios, mitos, burlas y muy poca información. La educación menstrual se ha abordado muy poco, generando en la sociedad un amplio desconocimiento sobre el tema. Lo cierto es que este proceso acompaña a las mujeres y otras personas menstruantes al menos 2.535 días a lo largo de su vida, cifra equivalente a 7 años consecutivos. Cada año se necesitan alrededor de 360 toallas o tampones, lo que representa hasta 720 pesos anuales, el 5% del total de gastos de un hogar en condiciones de pobreza. Por ello, el colectivo Menstruación Digna México ha puesto en la agenda pública la exigencia de que los productos de gestión menstrual como toallas, compresas, tampones, pantiprotectores o copas se consideren de primera necesidad y por tanto eliminar la tasa del 16% del IVA que actualmente mantienen. Porque esto que hoy estamos proponiendo es equiparable a la tasa cero en alimentos y medicinas. La menstruación no es un lujo, no es una decisión. Es un proceso biológico que no debe ser invisibilizado, porque al hacerlo, vulneramos a millones de mujeres y niñas. La iniciativa impulsada por Menstruación Digna parte del concepto pobreza menstrual para explicar que no todas las mujeres se encuentran en igualdad de condiciones para gestionar su menstruación, ya que además de los productos también es necesaria una infraestructura adecuada y un buen suministro de agua. La falta de estos recursos atenta contra sus derechos y limita la realización de sus actividades cotidianas.
Es decir, una niña que no tiene acceso a los productos de gestión menstrual, esos días falta a la escuela. Si la hacemos como la suma muy rápida, y digamos 3 días cuando en promedio, porque pues hay unas que tienen más días, otras menos, lo multiplicamos por los 10 meses que es el ciclo escolar en México, son 30 días. Es un mes entero que una niña se pierde de esos aprendizajes y que no los va a recuperar o que difícilmente los recupera. El colectivo ha presentado también una iniciativa para impulsar la gratuidad de los productos de gestión menstrual en las escuelas públicas del país, además de añadir la educación menstrual a los planes de educación básica, ley que ya fue aprobada en el estado de Michoacán. Obviamente nosotras lo que queremos es la universalidad, o sea, que no solamente en las escuelas, sino cualquier persona, ¿no? Las personas en situación de calle, las personas migrantes también tienen que tener acceso a estos productos. Todas las personas que estamos en este país debemos de tener garantizado el acceso a derechos tan básicos como la educación y la salud. Y no pasa porque hay un tema de pobreza menstrual que se tiene que erradicar y que todas tenemos que tener los métodos y más bien los medios necesarios para poder gestionar nuestra menstruación de una manera digna. Otra cuestión importante en la que tenemos que estar muy bien informadas es en saber qué podemos hacer en caso de ser víctimas de violencia de género. Y para hablar de ellos nos asesora la abogada y analista penal Aida Enríquez. Aida, gracias por compartirnos tu tiempo. Cuéntanos, tú perteneces a la red de abogadas Violeta y desde tu experiencia, ¿qué tipos de delito de violencia existen y cuáles son a los que más se enfrentan ustedes como red? Hola. Bueno, pues hola, Aida. Buenos días. Lo que más nos hemos enfrentado es violencia familiar. Lastimosamente durante la pandemia se ha dado un boom en este delito, así como en el abuso, acoso y violación sexual, sobre todo hasta a menores de edad. También pues ha incrementado mucho el feminicidio, las amenazas, lesiones, privación ilegal de la libertad, que es diferente al secuestro, y la diferencia está en que únicamente te están privando de la libertad, no te están dejando salir, más no están pidiendo un dinero, que es donde entra el lucro. Y también hay procreación asistida, inseminación artificial y esterilización forzada. Bien, y por ejemplo... Ay, perdón. No, sí, son los delitos de género, dime. Muy bien, sí, justo entendiendo este tipo de delitos de violencia de género, ¿qué hacer si somos víctimas de este tipo de violencias? ¿A dónde podemos acudir o con quién podemos acercarnos? Bueno, aquí va a depender las circunstancias y el delito, a tu familiar más cercano, la persona más cercana y a la autoridad que esté más cerca. Puede ser cualquier policía, preventivo, bancario, de la Guardia Nacional. La idea es iniciar una carpeta de investigación en una agencia del Ministerio Público, la más cercana a tu domicilio. Muchas veces te van a decir que no les corresponde, que no es su territorio, que están cambiando de turno. Aquí algo importante, si te agredieron de cualquier forma, si hay un golpe, si hay algún lesión física, ya sea de índole sexual o material, tienes que certificarte las lesiones. Tienes que acudir a cualquier agencia y pedir que te hagan un dictamen de estado psicofísico. Con ese documento puedes iniciar la carpeta de investigación posteriormente, porque hay ocasiones en que sí me rasguñó, sí me cacheteó, pero eso fue el viernes, yo pude venir a denunciar el lunes y pues ya no se me ve la marca. Entonces, por eso es importante, para no perder esa evidencia física, que haya un certificado. Ok, Aida, ¿cuáles son las principales leyes en México que protegen la integridad de las mujeres y que deberíamos de conocer para constatar nuestros derechos como individuas? Mira, primero la Constitución, en el artículo 16 nos habla de que nadie puede ser detenido arbitrariamente. Para que a ti te detengan tiene que haber una orden de aprehensión librada por un juez, tienen que capturarte en el momento de estar cometiendo el delito, que es la flagrancia, o ser un caso urgente. ¿Qué es un caso urgente? Inmediatamente después de que se cometió, que no haya pasado tiempo y que sea un delito grave. Y aquí viene algo importante. Del artículo 26 al 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, yo les invitaría a leerla,
nos habla lo que es una infracción. Es muy importante saber qué es una infracción y qué es un delito. Una infracción es decirle groserías a cualquier persona que no sea tu familiar, si no se convierte en violencia familiar, coaccionar, tomarle fotos a alguien, entrar en su privacidad, las riñas, las cachetadas, una mordida de perro. De hecho, si tú agredes a algún oficial o lo intimidas, es una infracción, no alcanza a ser un delito. Por una infracción te puedes hacer acreedor a un arresto hasta por 36 horas, que es diferente a una orden de aprehensión o a una detención, que eso es ante Ministerio Público. También es importante conocer el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde vienen las medidas de protección 1, 2 y 3 para que no se le acerque el agresor a la víctima, para que puedan retirarlo del domicilio, y 5, 6 y 7 son las que te tienen que dar en todos los delitos. En delitos no graves como amenaza, abuso sexual, acoso sexual, que es apercibimiento para la persona que te está molestando, de que la autoridad le pide que lo deje de hacer si no se hace acreedor a un arresto hasta por 36 horas, y vigilancia de la policía en tu domicilio. No van a estar permanentemente, pero se van a dar rondines, que es el Código de Atención Ciudadana, también la Ley General de Víctimas. Ahí vienen varios de los derechos y todo lo que tú puedes hacer como víctima, al igual que en el artículo 20 constitucional, en el apartado B, vienen todos los derechos de las víctimas, a colaborar con el Ministerio Público para aportar pruebas para la investigación, a que se respeten tus derechos, a que tus datos sean reservados, a que se te dicten las medidas de protección. Aida, y justo en ese proceso, ¿siempre se tiene que acudir al Ministerio Público o dependiendo del tipo de violencia se tiene que acudir a qué institución? Y justo en esta idea, a veces seguir los procesos de forma jurídica se vuelve un poco cansado y se terminan abandonando estos casos. ¿Qué tendríamos que hacer para no abandonarlos y justo a dónde tendríamos que acudir? Mira, pues aquí depende de la víctima, de lo que quiera hacer de primer momento. Si lo que tú necesitas es una contención, hablar con alguien, un apoyo psicológico, te recomiendo que te acerques a Las Lunas de la Secretaría de las Mujeres. Ahí hay psicólogas que te pueden escuchar, te pueden apoyar. Si tú tomaste la decisión de denunciar, hay centros de justicia para mujeres en Azcapotzalco, en Tlalpan, en Iztapalapa y a cualquier agencia del Ministerio Público. ¿Qué hacer para no abandonar un proceso? Acércate al asesor jurídico. Por ley, el gobierno tiene que otorgar uno dentro de la fiscalía de oficio y, decirle todas las dudas. Sí hay que tener un poco de paciencia, son procedimientos largos, sobre todo en delitos no graves como abuso sexual, violencia familiar, acoso sexual. Estar, digamos, con la persistencia, cumplir con todo lo que se está requiriendo. En varios de estos, en estos delitos se hace una valoración psicológica. Eso es muy importante porque es la única manera que se tiene de probar que existió. Ahí sería pues acudir, es lo más importante. Yo sé que suena desalentador que tú vas a denunciar en enero y te dan la cita para marzo, pero es muy importante esta diligencia y yo creo que es a lo que sí tienes que ir. Bien, perfecto, Aida. Pues muchísimas gracias por este apoyo y esta orientación, porque es muy difícil seguir con las herramientas jurídicas muchas veces los procesos, pero pues no hay que abandonarlos para que un día erradiquemos este tipo de violencia. Pero bueno, pues para hablar un poco más acerca de las herramientas jurídicas, la UNAM tiene diferentes proyectos como Mujeres en Espiral, que trabajan con mujeres privadas de su libertad en los sistemas penitenciarios. Bueno, Yadi. Así es, así. Mujeres en Espiral es otro proyecto que también asesora jurídicamente a mujeres reclusas que en muchas ocasiones son privadas de su libertad injustamente por cuestiones relacionadas al género. Estas mujeres desempeñan actividades artístico-pedagógicas y pues en apoyo a otras, pero para conocer a detalle de qué se trata este proyecto, Frida nos preparó una nota al respecto. Mujeres en Espiral es un proyecto que desde 2008 acerca a la universidad a la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla y otras prisiones femeninas a través de la pedagogía y las artes, con iniciativas como murales, fanzines, documentales, artículos y libros para que las mujeres privadas de su libertad se empoderen.
Además, busca acompañar y ofrecer asesoría jurídica teniendo como base la perspectiva de género, con el objetivo de apoyar en el acceso a la justicia en favor de las mujeres en reclusión. Puedes tener básicamente casos que aparentemente son neutrales. Y esto es el veneno de la discriminación o la violencia de género, es así, se transforma. O sea, aparentemente tienes normas neutrales. Y puedes tener una sentencia para dos personas que fueron coacusadas, o sea, cometieron el mismo delito, y pensar que estrictamente, de manera formal, la sentencia es equitativa. Sin embargo, y el método para juzgar con perspectiva de género es útil aquí porque lo que te permite es ir atrás. Tienes que juzgar sí el hecho, pero cuando comienzas a ver por qué ocurrió ese hecho, cuál era el nivel de participación de la mujer, allí comienza a salir el veneno. Y obviamente no es uniforme. Hay casos que te puedo decir, no, o sea, hay casos donde sí las mujeres son sancionadas adecuadamente. Hay mujeres que sí han cometido delitos graves de manera consciente, libre, informada. Sí, por supuesto que sí. Pero también hay muchísimos otros casos donde no sé, aún si ellas participaron en el delito, se invisibilizó el contexto en el cual ellas se encontraban. Muchas de las mujeres que participan en actos delictivos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Son muy jóvenes, sin estabilidad económica y sin redes de apoyo, y pueden estar vinculadas por relaciones emocionales. Sin embargo, también hay mujeres privadas de la libertad de manera injusta. Es básicamente pensar que están siendo juzgadas por ser mujeres. Pero sí hemos encontrado casos, y te digo, estos son como el extremo donde sí es más claro que las mujeres son encarceladas por no cumplir con sus roles y estereotipos. Mujeres acusadas por abortos, por ejemplo. Ejemplo de ello son los casos que se han suscitado en Guanajuato, donde se ha llegado a acusar a mujeres que abortaron bajo el cargo de homicidio a un producto en gestión, que se castiga con hasta 20 años de prisión. Debido a la pandemia de COVID-19, las condiciones de las mujeres en reclusión han empeorado, los procesos jurídicos se han parado por el momento y las problemáticas en salud, desarrollo, integridad y acceso a los servicios básicos se han agravado. Ahora, todo esto que te he contado lo tenemos que pensar en un extremo más grande, en la nueva normalidad o en el marco de la emergencia sanitaria. De la noche a la mañana se cortó como el contacto con el exterior, la situación económica empeoró y obviamente tanto los efectos económicos, comunitarios de la prisión, en la salud emocional, son realmente graves en este momento. Estas son algunas de las problemáticas a las que se enfrenta hoy la mujer en la actualidad. Sin embargo, no olvidemos que es a partir de la educación y el cambio cultural con perspectiva de género que podremos darle un valor diferente al rol de la mujer en la sociedad. Hay que seguir informándonos y cuestionándonos acerca de las problemáticas que hoy se invisibilizan. Solo así tendremos infancias más felices y un día las mujeres podremos estar libres de todo tipo de violencia. Claro, sí, y mencionar también que la organización entre mujeres ha sido la pieza clave que nos ha permitido el cumplimiento de los derechos o garantías de las mujeres que ni siquiera deberíamos de exigir, pero pese a las negaciones que enfrentamos de todo tipo, pues la lucha ha sabido salir avante. Y pues más allá de criminalizar o demeritar un movimiento, sería bueno cuestionarnos de qué va y comprender un poco el trasfondo que impulsa todas estas manifestaciones. Pues el fin de ellas, como tú lo mencionas, es dejar un lugar mejor para las nuevas generaciones de niñas, de mujeres y un lugar en el que puedan existir libremente. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy en Trending y nos vemos en la próxima con más información.